Vamos a tener hoy la conferencia número 242 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Vamos a tener muchas noticias, pero vamos a tener también muchos vídeos, concretamente 20. Vamos a empezar sin dilaciones. Os decía 20, pues no, 22. Y mirad con qué empezamos precisamente, con el primero de ellos, sobre la creación de Dios. Es un tipo de insecto conocido normalmente como insecto hoja, y vais a ver qué auténtica maravilla. Muy curioso este animal, ya veis que es prácticamente como una hoja auténtica, y tampoco parece ser nada agresivo. Seguramente en medio de una ensalada, entre la lechuga, podría caer allí, igual te confundes y te lo comerías, porque está perfectamente diseñado por Dios para pasar desapercibido entre la vegetación. Y otro caso también que sorprende y mucho es este, el entrañable caso del mono indio que ha adoptado un cachorro abandonado, pero el cachorro es un perro. Mirad precisamente cómo vamos a ver a través de imágenes de qué modo llega a cuidar de este perrito. Se lo encontró que estaba así desamparado y prácticamente es el que lo cuida como si fuera su propia madre, hasta el punto en que lo defiende hasta de otros canes. Lo despioja también como si fuera otro monito. Es realmente impresionante. Qué maravillosa es la creación de Dios, cuando aún nos muestra esos vestigios de cuando todo era antes del pecado, que entre ellos no tenían ningún problema aunque fueran de especies distintas. Gracias a Dios que en un tiempo esto volverá a ser una realidad, cuando el pecado desaparezca. Y ahora vamos a entrar en algo que ya no es tan bonito, tan agradable. Tiene que ver con Europa, concretamente con Alemania, pero creo que esto podría ser también no solo de ese ámbito. ¿A qué me refiero a esto? Exdirectivo de ZDF. La prensa alemana escribe lo que le ordenan desde arriba. Y nos está refiriendo desde Dios, precisamente. Un exdirectivo del canal público alemán, ZDF, confiesa cómo diariamente la prensa de su país es controlada y cómo los periodistas se ven obligados a redactar sus noticias conforme a las directrices del gobierno. Y dice, se nos prohíbe decir cualquier cosa negativa sobre los refugiados. Da que pensar, ¿eh? ¿Hasta qué punto los medios de comunicación mayoritarios están siendo controlados? Eso en Alemania, ¿será también en otros lugares? ¿Y qué noticias son las que salen a la luz? Pues las que suelen interesar más. Y desde luego las que suelen interesar para ciertos ámbitos. Y sobre todo para trabajar en la opinión pública, poniendo una serie de conceptos en la cabeza de las personas que sean espectadores de esas noticias, o también pueden ser lectores, ¿no? O radioyentes incluso. Bueno, pues da que pensar que esto esté sucediendo aún hoy en día, pero es algo que hemos venido diciendo durante muchos años. Un tipo de control que alguien ejerce por detrás, y son los que actúan a través de medios de comunicación para salir lo que tienen que salir según ellos. Bueno, pues ahí está esto. Da que pensar, ¿verdad? ¿Cómo nos pueden llegar a manipular? Crisis. El apartado de crisis, que como siempre sigue siendo un habitual en
cada una de nuestras conferencias sobre noticias de actualidad. Las bolsas chinas sufren otro descalabro y arrastran a los parqués europeos en su apertura. Esto fue noticia del día 26. Una vez más, inestabilidad continua. Las fábricas chinas ante su peor frenazo en más de 3 años. Las encuestas entre las fábricas privadas chinas de manufacturación revelan que en 2016 el sector se desacelera más rápido de lo previsto y que alcanza su nivel mínimo desde agosto de 2012. Ya veis que hasta la crisis se está desacerbando. ¿Y de qué modo? En China, que era el motor de esa nueva economía. ¿Y qué está pasando? Que si China se ralentiza, todo el mundo se ralentiza. De noticias de crisis habría más. Habría, por ejemplo, lo mismo que os mostré prácticamente la semana anterior sobre esos mercados auténticos de transportes de mercaderías a través de mar, cómo las operaciones van cayendo en picado, pues aún siguen cayendo más. Cada vez está más triste el mercado en este sentido, que es la economía real, lo que mueve todo. Y eso no son bolsas, es la cuestión real. Y así podríamos estar mostrando noticias de crisis continuamente, pero como ya estamos viendo que esto no cambia, entramos en el apartado para España. La corrupción complica las negociaciones al PP, el Partido Popular, el que gobierna en España, justo cuando Rajoy mueve ficha. Ha sido precisamente ahora que parecía que querían hacer sus movimientos para gobernar pactando con otros partidos, que de repente, cosas de la justicia, se reactivan los problemas para el PP en casos de corrupción, en Valencia y en algún otro lugar. Con lo cual, ¿qué sucede? Que parece ser que no puede haber gobierno del PP. ¿Cómo terminará esto? Bueno, se supone que en breve lo hemos de saber. Pero esto ya veréis que va vinculado una vez más a una noticia que tiene que ver con el Club Bilderberg. Ya lo veremos en su momento. Mientras tanto, en España también sucede esto. Cada mes se abren 12 nuevos lugares de culto evangélicos en España. Y es interesante porque está marchando población, está volviéndose a sus países mucha población latina, que básicamente eran los que iban abriendo nuevas iglesias, pero en cambio se siguen abriendo. Bueno, ¿será que se siguen agrupando? Queda un poco en el enigma, pero así está siendo. Y aquí se incluyen incluso templos adventistas y de comunión anglicana. Van creciendo los datos. Con datos de diciembre del año 2015, el informe muestra que hay en nuestro país 3.759 lugares de culto evangélicos. Eso sí, ¿cuántos son autóctonos, españoles? Bueno, pues bastantes menos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de gente que ha venido aquí de América Latina siendo protestante ha dado pie a que precisamente se pudieran hacer estos templos. No suele ser por nuevas conversiones de gente autóctona del país. Ya sabéis que aquí prácticamente lo que se estila es el ateísmo. No en todas partes, pero si no es así, suele ser católica la persona de este país. Bueno, pues esta es la situación. Que da que pensar que, bueno, al menos aún se parece mantener un cierto tipo de fe. Ecumenismo. La falsa paz. Estamos tratando precisamente en estos temas de la paz de Dios, que vengo presentando hace ya unas semanas, que hay una auténtica paz de Dios y otra que es la falsa paz, la que están vendiendo pues tanto Vaticano como otros sitios de este mundo. Y tiene que ver también, cómo no, con el ecumenismo. El cardenal Cañizares convoca a diferentes líderes religiosos a una oración por la paz. El encuentro ecuménico e interreligioso tendrá lugar en Valencia el próximo miércoles de ceniza. Se parecerá al de Asís de hace unos años. Evidentemente, ¿para qué se hace esto? Ecumenismo es lo que interesa. Pero, ¿cuál es el tema a tratar sobre la paz? La violencia en guerra o el terrorismo. Por eso se pide oración conjunta para tener el don precioso de la paz. Y ya sabemos que el mundo precisamente no irá a paz, sino a todo lo contrario. Pero es una forma para ganar precisamente al resto de comunidades creyentes, sean cristianas o no, para llevarlas al sitio que ellos buscan desde hace tantos años y que ahora van a conseguir en breve, por supuesto. Cambio climático.
Mirad esta noticia. Tiene que ver con este vídeo. La naturaleza alterada en un insólito invierno. Esto en España. Precisamente ha salido una noticia hoy mismo que decía que este mes de febrero probablemente va a ser uno de los extremadamente cálidos en comparativa con otros años. Estad atentos para ver cómo está cambiando absolutamente. Pues todos los datos que se muestran en este vídeo es que la naturaleza está que no sabe dónde situarse. Floración, que parece primavera. ¿Esto qué es? ¿Es normal? Pues no. Pero esto afecta también a los animales, al comportamiento animal, incluso a los osos. Veremos tiempo al tiempo qué va sucediendo, pero ya sabemos que cuando nos están poniendo tantas noticias sobre cambio climático y se está mostrando todo esto, evidentemente, primero de todo, nadie puede decir que no existe el cambio climático porque se está produciendo. Luego los factores por qué se produce son otra cosa, y allí es donde entra la manipulación de datos para hacernos llevar la mentalidad a que necesitamos una ley para todo el mundo, y de eso se ha encargado el Vaticano a la perfección, tal como hemos mostrado en las temáticas sobre Laudato Si, la nueva encíclica del Papa. Ahora vamos a adentrarnos en esa cuestión que sigue siendo Cataluña, que ya sabéis que está en ese acto o en ese camino hacia la independencia, teóricamente, ¿no? Pues mirad, la profecía nos lo decía, que Europa parecería unida, pero que no habría forma. Un municipio catalán de la provincia de Girona, precisamente, declara al rey Felipe VI persona non grata. Y es el ayuntamiento de Breda. Una vez más, tensión. No se quiere monarquía en estos sectores. Y ¿esto qué incluye? Pues ya iremos viendo cómo esto. La Generalitat, el gobierno de Cataluña, prevé una declaración de intenciones de independencia en esta legislatura. Por tanto, se habla de esos 18 meses, más o menos, quizá más, pero el camino a seguir es este. En fin, las profecías siempre delante nuestro, pero mirad una vez más lo que tantas veces hemos dicho, no solo va a ser Cataluña, hay otros lugares que tienen esa cuestión sobre independencia de España y otras sobre otros lugares de Europa, pero centrándonos aún en lo que es España, el gobierno navarro no invita a los reyes al premio Príncipe Viana para no quitarle protagonismo, dijeron, pero se habla de que esto tiene que ver también con un sentir de independencia. Y no es el único caso, porque ahora viene quizás el plato fuerte. El PNV, el Partido Nacionalista Vasco, impulsa el derecho a decidir en vísperas de que Sánchez busque su apoyo, el socialista que está intentando mandar en España. Los nacionalistas vascos desempolvan el plan Ibarretxe y los acuerdos de Loyola. Ya veis que precisamente fueron hechos en Loyola, ¿eh? La sede de quién, Ignacio de Loyola, los jesuitas, ya sabemos que están precisamente apoyando todo esto y lo van a conseguir, independencias. Una vez más, ¿cuántos años habíamos hablado hace de todo esto ya? ¿Cuánto? ¿9? ¿10 casi? Pues ya lo veis, ahora está saliendo todo en cuestión. ¿Por qué será? Cuando hay unos planes mandados por la élite de Vaticano y sociedades secretas, se van a cumplir, por supuesto. Y ahora sí que entramos en esa profecía triple, por decirlo de algún modo ya, de Isaías, Daniel y Apocalipsis, que en ciertos textos en concreto nos hablan de la situación en Siria, de la situación en todo Medio Oriente y más, y también de algo que va a acontecer aún en un futuro y que podría llegar a implicar a la misma Turquía. Mientras tanto, mirad qué noticias van apareciendo y os las voy a pasar bastante deprisa porque hay un montón esta semana al respecto. Pero esto lo que demuestra es la gravedad del asunto y cómo se está extendiendo y afianzando más. Túnez arresta 1.100 personas y prolonga el toque de queda en todo el país. Ya estuvimos hablando de ello la semana pasada. El Estado Islámico prepara en Europa un ataque masivo al estilo Bombay. Vaya perspectivas se pintan, ¿no? Parte de la policía se suma a las protestas en Túnez. No son la gente solo llana, también hasta policías se suman a esto. Y ya sabéis que primavera árabe empezaba todo así.
China podría convertirse en el nuevo enemigo de Israel. El presidente de China, Xi Jinping, dijo que los palestinos deberían gozar de plena soberanía sobre el territorio establecido después de la Guerra de los 6 días de 1967. Esto significa dividir Jerusalén, dejando la parte oriental como capital de Palestina. Con lo cual ya vemos que este actor, lo que es China, también forma parte plenamente de esa profecía de Daniel 11, versículos finales, que hemos venido demostrando tantísimas veces. Y mirad en qué zona está la clave: Israel. Justo lo que nos decía la profecía. Y ya sabéis que van a intervenir en esa zona, donde el Vaticano estará aposentado, y después va a haber una reacción ante todo eso, y ya viene el fin total de este mundo, con la segunda venida de Jesús. Bueno, pues mirad qué más noticias han acontecido. En Siria, al menos 22 muertos y más de 100 heridos en 2 explosiones en un retén militar en Homs. Como siempre, carnicerías. Al menos 11 muertos en un doble atentado en el pueblo nigeriano de Chibok. Para variar también, Nigeria. La ONU recuerda el Holocausto y avisa de una nueva ola de antisemitismo. Se están dando datos que van saliendo a la luz pública de cómo parece ser que, sobre todo en Europa, está creciendo ese antisemitismo, pero cuidado, también incluso en Estados Unidos. La gente más joven, incluso israelitas o judíos, mejor dicho, dicen que no está bien lo que está haciendo Israel, ese país, con la política que tiene con los palestinos. Bueno, pues todos estos datos están saliendo para que la gente evidentemente se deba llegar a posicionar y para que sucedan ciertas cosas también, por supuesto. Evacúan el aeropuerto de Atlantic City en Estados Unidos por posible amenaza de bomba. De nuevo, esto. Y veremos que no es la única, ¿eh? El patriarca Younan dice: los líderes musulmanes tienen que ser más claros. Es necesario que declaren que no se puede atacar a otras religiones. Invitó a apoyar a los cristianos perseguidos a través de asociaciones como AIN. En fin, ya veis que se están haciendo planteamientos, que esto no puede seguir así y hace falta una intervención. El patriarca Younan valora la intervención de Rusia y considera superficial a Occidente. Su beatitud reflexiona sobre la situación de respecto a Siria e Irak y recuerda que nadie habla del 1.000.000 de muertos que causó hasta ahora la Segunda Guerra del Golfo. Está haciendo actos de denuncia y en este caso él está a favor, en cierto modo, de la intervención de Rusia en ese lugar porque consigue frenar todo el tema del Estado Islámico, que hasta ahora dice que Occidente prácticamente no había hecho nada. Bueno, ya veis que todo realmente es complicado en ese lugar, ¿eh? Eruditos islámicos firman la declaración de Marrakech que pide libertad religiosa para todos. Durante la cumbre se ha abordado el tema de la protección y salvaguarda de las minorías religiosas en los países musulmanes. Hay un movimiento de eruditos islámicos que trabaja para conseguir libertad religiosa. Y ya sabéis que hay países islámicos que precisamente eso no es una norma, sino todo lo contrario. En fin, ya vemos cómo todo se está moviendo para que se consiga ese ecumenismo a través del diálogo interreligioso. Y desde luego hay gente trabajando por detrás, que ya sabemos quiénes son, lo hemos hablado tantísimas veces ya, pero van a conseguir sus fines. O estás con ellos, o ya sabes lo que te va a tocar, ¿no? Se repite la historia. Estados Unidos contempla una operación militar en Libia y dicen que incluso apoyados por Inglaterra. ¿Será así otra vez? La profecía, ya dijimos, se va a repetir, no termina allí. Esto eran las primeras escenas de un gran drama que debe desarrollarse. ¿Alguien dijo eso? ¿Lo recordáis? Lo hemos presentado tantísimas veces. Pues estamos viendo cómo verdaderamente estas palabras evidentemente no eran proféticas bíblicas, pero sí al mismo tiempo, a través de la Biblia, sabíamos que eso sucedería así. En fin, pues una vez más da que pensar, se volverá a poner todo regirado a tal punto que veremos otra vez grandes masacres en ese lugar. Pues ya veremos a ver qué sucede.
Obama homenajea a los héroes del Holocausto y alerta de la creciente ola de antisemitismo. Mirad, es Estados Unidos, ¿eh? Debemos enfrentarnos a la realidad de que el antisemitismo está creciendo, aseguró el presidente. Barack Obama celebró en la Embajada de Israel en Washington el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Y allí empezó a expresarse diciendo que hay que evitar que esto se produzca. Y veremos aún una noticia relacionada a esto. Mientras tanto, mueren 24 refugiados, entre ellos 10 niños, en otro naufragio en el Egeo. Ya sabéis lo que está sucediendo. La gente huye de esos países, unos porque quieren buscarse una vida mejor, ya deberían tenerlo previsto, y otros huyendo de la guerra. ¿Pero qué está pasando? Esto. Qué triste. Y aquí está la noticia relacionada. Obama en la Embajada de Israel dice: todos somos judíos. ¿Os suena algo parecido de París? Pues ahora está diciendo esto. ¿Por qué? Era de esperar. Hay que buscar ese nexo de comunión tremenda entre Israel y Estados Unidos para que al final se produzca un cierto fruto que va a traer sus consecuencias, y va a ser precisamente en la zona de Israel, ¿cómo no? Bueno, pues las profecías nos advertían de todo esto, y lo vamos a ver en nuestra vida, lo vamos a ver, si Dios quiere y no morimos por cualquier circunstancia antes, esto lo vamos a vivir en breves años. Retrasan un vuelo de Egyptair que iba a volar del Cairo a Estambul por amenaza de bomba. Ya veis, los aviones continuamente con este tipo de amenazas. Evacúan varias escuelas de Nueva Gales del Sur a Australia por amenaza de bomba, también en las escuelas. Un joven planeó atentar en Australia con un canguro bomba. Esto sí que fue algo sorprendente. Quería utilizar al canguro cargado de explosivos para hacer ¡boom! Bueno, pues al menos es lo que apunta la noticia. Da que pensar, ¿eh? Merkel promete agilizar las expulsiones de extranjeros sin derecho a asilo. Porque ya veis que hay una situación que la gente, muchos se están lanzando a la calle, aún son una minoría, pero son muchos, y quejándose ¿de qué? De los inmigrantes. ¿Y a qué situación está llevando esto? Pues inestabilidad política, inestabilidad social, temor. ¿Y quién pagará el pato? Ya sabéis, como siempre, justos por pecadores, como suele pasar. 3 muertos en un ataque contra una mezquita chií en Arabia Saudí. Tampoco se están librando ya en ese lugar. Holanda también bombardeará al Estado Islámico en Siria. Si de hecho ya ha ido actuando, pues ahora aún con más claridad. Ya veis que no son solo unos países que a veces tenemos ya en mente, sino que hay otros de los que no se habla tanto, pero que también están participando de esas confrontaciones. Ya dijimos que esta guerra iría implicando a más países, y mientras habría guerra en Medio Oriente y otros lugares, habría terrorismo en todo el mundo occidental. Pues así está siendo, incluso ya veis, en Australia. Fallecen 39 refugiados en aguas turcas del Egeo, 5 eran niños. Una vez más de lo mismo. Turquía convoca al embajador ruso alegando la violación de su espacio aéreo. Turquía ha convocado al embajador ruso en este país alegando que un avión ruso, un Su-34, ha violado su espacio aéreo, según lo ha confirmado la propia embajada rusa. Con lo cual, la tensión sigue dándose de lleno entre Rusia y Turquía. A ver cómo acaba esto, ¿eh? Un centenar de encapuchados ataca a inmigrantes en Estocolmo. La reacción que dijimos que se estaba viendo en Alemania, esto en Estocolmo también. Pero ¿y de qué modos, eh? Aquí agrediendo. El Estado Islámico difunde la ejecución de 5 espías, a menos es lo que ellos dicen, y amenaza a Francia, España y Portugal. Una vez más, amenazas sobre el continente europeo. Y ya sabéis que quieren recuperar el Al-Ándalus, la parte conocida como Andalucía y más, porque hablan hasta de Toledo, que está prácticamente por el centro de España. Porque antes dicen que habían pertenecido al mundo del Islam, pues ahora hay que recuperarlo. Bueno, pues veremos qué va sucediendo, pero todo esto que provoca que la gente tenga temor por todos lados, como nos decía la Biblia que acontecería. Turquía declara el alerta máxima en su fuerza aérea, que estén dispuestos ya para todo, en cualquier momento, a plena disposición.
debido precisamente a la situación que se está viviendo con Rusia. En fin, las profecías de Apocalipsis que dijo Uriah Smith, ya sabéis, no parecen bobadas, todo lo contrario, ¿eh? Más de 200 militares sudaneses fallecen tras un ataque aéreo en Yemen. También la Etiopía bíblica. Aquí, problemas, una vez más. Al menos 10.000 niños refugiados han desaparecido al llegar a Europa, según Europol. Parece ser que la mitad de ellos han ido encontrándose con sus parientes, han ido desapareciendo, pero están bien, pero dicen que quizás aproximadamente la otra mitad ha ido a parar a manos de personas que se dedican a lo peor, tráfico de personas, de otros seres humanos. ¿Tendrá que ver también con tema de qué? ¿De órganos humanos? ¿O solo de cuestiones sexuales, de explotación también laboral? Sea como fuere, la verdad es que da que pensar. Pero una vez más, ya habéis visto la noticia que hemos mostrado de Alemania, ¿eh? Lo que decía que nos iban a encarar en noticias mientras otras cosas pasarían por encima, ¿no? O siquiera las citarían. Pues así está la situación, ¿eh? Al menos 58 muertos y decenas de heridos en 2 atentados de Estado Islámico en Damasco. ¿Os dais cuenta cómo todos son muertes, desgracias, oprimir al prójimo, hacer las 1001 y nada de bueno? ¿Qué situación está viviendo el mundo, eh? Boko Haram masacra a un pueblo en Nigeria, al menos 85 muertos, y en muchos de ellos niños quemados vivos. Australia, la policía evacúa varias escuelas en Sydney sin explicar el motivo. ¿Por qué será, no? Pues ya veis que eso no es el único lugar, también aquí en París evacúan 3 escuelas por amenazas. Es una noticia tras otra como esta. Ministerio de Defensa ruso, hay pruebas incontestables de que Turquía bombardea Siria. Las evidencias incluyen un vídeo compartido por la oposición siria en el que quedó registrado uno de los ataques, con lo cual la situación está llegando a límites insostenibles. ¿Habrá más guerra aún? Ya nos lo podemos imaginar qué países se llegarán a ver involucrados, ¿verdad? Pues tiempo al tiempo, pero estamos viendo el cumplimiento de la profecía delante nuestro. 2600 años antes de Cristo se escribió todo esto, o parte de esta profecía, otra 2000 años antes, otra un poco más, y ahora lo estamos viviendo, y eran los tiempos que marcaban el retorno de la segunda venida de Jesús. ¿Sabéis qué significa eso? Que habrá grandes masacres, por desgracia, porque el mundo no quiere andar por los caminos de Dios, y se está apartando el Espíritu Santo de la tierra. ¿Por qué? Porque no quieren hacer caso del Señor. Van a la suya, van a por sus negocios, van a por hacer lo que quieran. ¿Y qué sucede? ¿Quién domina si no está el Espíritu Santo? El otro espíritu, que no es santo para nada. El diablo con los suyos. Y va a llevar a este mundo al punto que las profecías nos decían. Y Jesús nos advirtió, como en los días de Noé, días de gran violencia, lo mismo. Veremos más cosas aún. Mientras tanto, ciencia y tecnología. Ya sabéis que en ciencia y tecnología hablamos de esto. Las profecías de Daniel, que también decían que habría el conocimiento del aumento de la profecía en el último tiempo, pero evidentemente esto también conllevaba la predicación cada vez más abierta y por todos lados de la misma. Pero también tiene que ver con la ciencia normal, por supuesto, tal como la considera la gente, va en aumento. Y mirad este otro vídeo, donde el robot nipón Pepper mejora sus habilidades sociales. Vais a ver cómo los robots cada vez son más sofisticados. Están interactuando con las personas para incluso ayudar a personas mayores con movilidad, etcétera. Es realmente impresionante. Lo que aparecía en películas de ciencia ficción como Star Wars y demás, pues cada vez más cercanos a esto estamos. Y mirad esto, porque esto sí que vale la pena. No digo que el otro no, pero esto, vaya que sí vale la pena. El frigorífico inspirado en animales que funciona sin energía eléctrica. Estudiantes canadienses diseñan una nevera para ayudar a países en vías de desarrollo y quizás también para personas que decidan no estar en núcleos urbanos.
Y mirad, si aquí veis cómo está diseñado, es algo basado, como nos decía, en el mundo animal. Y vais a ver cómo es capaz de funcionar sin electricidad. Tienen que mejorar algunos pequeños detalles, pero mirad en esta fotografía ya qué elementos llegan a utilizar para conseguir una nevera sin electricidad. Vamos a ver el vídeo, porque vale la pena. Muy sencillo, ¿eh? No tiene mucho secreto. Realmente vale la pena todo esto. Y veremos algún otro invento que va saliendo, quizás añadir a todo esto, para poder vivir más independientemente de lo que la sociedad a veces ofrece y que sigue llevándonos un poco ligados a ellos. Si vimos la semana anterior cómo precisamente aparatos para hacer agua del aire, hoy vamos a ver también algo parecido. Mientras tanto, mirad esto otro. Científicos japoneses hacen crecer una oreja humana en la espalda de una rata. Sorprendente, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Evidentemente haciendo modificaciones en cuestión de células. Pero ¿todo esto para qué se hace? Pues para utilizar estos animales, coger lo que en este caso sería una oreja y luego implantarla en una persona que la necesite. Mirad hasta qué punto, evidentemente, esto hace pensar a muchos para decir, esto es ético, es bueno, pero ahí está, la ciencia consigue cosas impresionantes. Y recordad que todo este tipo de manipulaciones genéticas es lo que se hacía antes del diluvio, y peores. Y ahora estamos llegando cada vez más a eso. Y el mundo fue destruido porque el hombre jugaba a ser Dios. Pues veremos qué termina pasando, ¿eh? La profecía nos decía que como en los días de Noé, serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Estamos llegando a lo mismo? ¿Qué va a suceder? Ya os lo imagináis, ¿no? La Biblia no falla. Oro desde el grifo. Elaboran un filtro capaz de separar los metales pesados y preciosos del agua. El nuevo sistema de filtración es extremadamente eficaz a la hora de absorber iones tóxicos y se puede utilizar para recuperar elementos valiosos. Una vez más, nos sorprendemos con estos tipos de inventos. Es capaz de filtrar sustancias radiactivas como el uranio y el fósforo 32, que dice que son importantes para la energía nuclear y ciertas terapias para el cáncer respectivamente. Imaginaos qué cosas llega a conseguirse a través de esa membrana híbrida, que aquí se explica cómo funciona todo. Y aquí está lo que antes os decía. Una botella autorrellenable convierte el aire en agua. La botella puede beneficiar potencialmente a los 1.200 millones de personas que sufren escasez de agua en todo el mundo. ¿Y cómo funciona esto? Pues mirad, una botella portátil autorrellenable que generará agua de la nada. Es obra de un austríaco. El invento puede ser de gran ayuda para los habitantes de las amplias zonas del planeta donde escasea el líquido elemento. Actualmente en fase de desarrollo y búsqueda de crowdfunding, el dispositivo Fontus capta humedad para convertirla en agua usando un sistema de condensación y la propia energía solar. La versión actual está orientada a los aficionados al deporte, para quienes es esencial llevar poco peso en sus excursiones. El invento aprovecha la corriente de aire de una bicicleta en movimiento para insuflar aire en el sistema. Por el momento, Fontus produce menos de medio litro de agua por hora, y solo en condiciones de calor extremo y alta humedad. Pues, bueno, van a seguir trabajando para conseguir que cueste menos de $100 la unidad y, evidentemente, mejorarlo. Pero, desde luego, mirad qué maravilla. Dicen que el único problema es si por donde pasas, imaginaos que es en circuito urbano lleno de contaminación, pues el aire que pones allí que se convierte en agua, qué cosa más asquerosa, ¿no? Bueno, pero aparte de esto, si vas por el campo, vale la pena. En fin, mirad cómo van saliendo sistemas que pueden llegar a hacer que una persona pueda llegar a sobrevivir estando desconectado de muchas cosas, ¿eh? Mirad el vídeo, precisamente. Bien, pues ya habéis visto su funcionamiento, es fantástico. Y atención ahora a esto, proyecto Skybender. Google crea una conexión a Internet 40 veces más rápida que el 4G. El gigante tecnológico está probando en el desierto de Nuevo México una nueva tecnología que desarrolla con mucho secretismo, dicen. La señal de Internet sería emitida a través de drones
que a su vez funcionarían con energía solar y podrían llegar a lugares remotos, con lo cual prácticamente el Internet podría llegar a todo el mundo. ¿Os dais cuenta cómo cada vez están saliendo más sistemas que trabajan para esto? Evidentemente con esto algún negocio van a conseguir también, no lo harán por amor al arte ni por amor al prójimo normalmente. Y hay algo que debemos tener en cuenta: el Evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pues quizás veremos que una forma rápida de predicar el Evangelio puede ser esto, a través de estos sistemas. El Evangelio a todo el mundo, sí. Hasta que llegará el punto que dirán, no, ya con esto ya no haces más. Pero tanto como se pueda, deberemos aprovechar la oportunidad que Dios nos da para llegar a todo el mundo. Otra vez volvemos a los robots, cada vez más cerca de nosotros. Y mirad qué tipo de robots aparecen en este vídeo. Bueno, pues son capaces de jugar a fútbol, hacer cada vez más cosas. Como siempre, los robots cada vez más parecidos a los seres humanos. Científicos logran decodificar los pensamientos de la gente a través de un programa. Esto ya resulta como mínimo curioso, ¿eh? Un programa informático especial es capaz de decodificar las imágenes que los humanos ven casi en tiempo real. ¿Y todo esto para qué puede servir? Pues dice que puede ayudar a pacientes que se encuentren paralizados, para ver en verdad lo que ellos pueden llegar a necesitar. Es realmente impresionante cómo avanza todo. Y ahora ya entramos en ese apartado que es también Latinoamérica. Sabéis que hay unas conversaciones del CELAM sobre las FARC, que tienen que ver también para llegar a esos acuerdos de paz, en los cuales ya sabéis que se está trabajando, cómo el Vaticano lo está apoyando, cómo tiene que ver todo con Laudato Si también, esa encíclica papal. Sabiendo esto, vamos a ver nosotros otra cuestión, y tiene que ver con Brasil. Vamos a ver un vídeo, porque una vez más son cosas que sorprenden. Un sacerdote golpea a una mujer, y vaya cómo la golpea. ¿Qué hace? No sé por qué, le dice cosas al sacerdote, le echa, no sé si es el bolso encima, el sacerdote le echa el agua del bautismo, y después va y le empieza a atizar, y de qué modos. Impresionante hasta qué punto se está llegando. Pero ahora también mirad esto en México. Expulsan familias evangélicas mexicanas de su comunidad porque no son católicos. La Asamblea Comunitaria determinó que no pueden estar en la comunidad porque no son católicos, así que los obligaron a salir de Jalisco. Y mirad cómo se habla tanto de libertad religiosa, se habla por parte del Vaticano que no puede ser que en ciertos países se persiga a los cristianos, pero en cambio cuando ellos tienen que ver en estas cuestiones, no pasa nada. Pues también deberían intervenir en eso, ¿no? Cada vez más la libertad religiosa, la auténtica, se va a ir perdiendo, sobre todo cuando se digan las verdades. Y nosotros mismos hemos tenido hoy una experiencia al respecto. Estábamos para ir a un lugar en Granada, en España, donde ya fuimos el año pasado a presentar unas conferencias, y finalmente se ha prohibido. Se ha prohibido porque ya no gusta lo que estamos diciendo y se nos empieza a considerar pues cuestión peligrosa. Ya veis qué peligro llevamos, ¿eh? Pues bueno, esto pasa aún en la católica España, por más ateísmo que haya. ¿Tendrá que ver también con otras cuestiones? Sabéis que allí está funcionando un canal de televisión que tenemos y muchas personas lo están viendo. Pues a muchos les gusta, a otros parece ser que no tanto. Y las reacciones son las que son. ¿Qué hemos de hacer? Pues orar al Señor y seguir haciendo la faena que debemos hacer. Pero no nos lo van a poner fácil en ningún lado. La libertad religiosa va a dejar de existir en su momento, cuando haya ese ecumenismo. Todos los que no estén en conformidad con lo que se está exponiendo por parte de ellos, va a ser considerado conspiranoico, enemigos, perturbadores de la paz, como dice Ellen White, que va a suceder. Y sabemos que eso es profecía, pero como dice la misma profecía, bienaventurados
si nos persiguen por su nombre, por decir la verdad, el mensaje de Cristo. Guerras y rumores de guerras. Palabras de Jesús también. Y mirad, Japón moviliza sus tropas para un posible derribo del misil norcoreano. Querían lanzar otro misil, pues Japón se movilizó. ¿Y todo esto qué implica? Pues temor, como no, a que llegue a caer y cause estragos. China denuncia la incursión de un buque militar estadounidense en sus aguas. El gobierno chino lo ha calificado de deliberada provocación. ¿Os dais cuenta cómo China y Estados Unidos están en ese juego de tensión? Los ángeles están reteniendo los 4 vientos de la tierra, nos dice la profecía, que son los vientos de destrucción, de conflicto bélico y otras cosas. Se están reteniendo para que el mensaje se predique. Pero va a llegar el punto en que cuando eso se esté resolviendo, los ángeles van a soltar sus vientos. Y todo esto que ahora queda solo en situaciones que parecen que pueden estallar, pero aún no, van a estallar. Y la profecía es clara al respecto. Antes hablábamos como en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, sería la venida del Hijo del Hombre. Pues mirad, un travesti se siente y actúa como una niña de 6 años. Tiene 51 años, casado con, no sé si son 7 hijos, si no recuerdo mal, y ahora, pues, ¿qué ha hecho? Volver a la infancia, pero además de un sexo que no es el suyo, como una niña de 6 años, quería ser de 8, pero decía que aún sería la mayor de la familia que la ha adoptado para eso, que esto aún cuesta más de entender quizás, pero decidió ser de 6 años. Pues mirad el vídeo porque no tiene desperdicio. ¿Veis cómo está cambiando el mundo? La verdad es que a pasos agigantados. Todo esto era impensable hace unos años y ahora, ya veis, hay este caso, hay otros casos distintos, pero que si cualquier persona de hace 40 años atrás o 50 que está muerta levantaran la cabeza, dirían, ¿qué está pasando en el mundo? Pero ya vemos que ahora esto hay que considerarlo pues una cosa normal y que no pasa nada y hay que apoyarlo. Bueno, pues esta es la perspectiva humana cuando ya sabéis que el texto bíblico nos dice que a lo bueno dirían malo y a lo malo bueno. Estamos llegando a ese punto. Y la verdad es que cosas que parecerían de ficción, de una serie cómica, ahora están siendo una realidad. Es lo que hay. Y las profecías nos hablaban de ello, pues ahí lo tenemos. Mirad también esto. Eva Longoria y diferentes artistas posan como parejas homosexuales en atrevida campaña. Y no es que ellos sean homosexuales, parece ser, pero se toman fotos así, como mostrando, ya veis que distintas fotos, para que sea una cuestión también aceptada. Pues es lo que hay. Y el bombardeo mediático está dando sus resultados, por supuesto. Y mediático, luego legislativo, es lo que suele pasar. Un científico asegura que el Papa Francisco bendijo personalmente su proyecto de quimeras. Los proyectos de creación de animales con células humanas, quimeras, desatan dilemas éticos, ya que podrían borrar la frontera entre las especies. Y esto es lo que pasaba en los tiempos del diluvio, justo antes, y Dios intervino. Bueno, pues aquí el científico en cuestión asegura que el Papa bendijo personalmente este proyecto. Dice, España es un país muy católico, por lo que tuvimos que obtener la aprobación del Papa. Él dijo que sí, muy amablemente. El Vaticano apoya el estudio y se basa en la idea de la ayuda a la humanidad. Y en teoría todo lo que haremos es matar cerdos, explicó el científico. Pues dice que hace 15 años que empezaron con esto. Bueno, pues yo no sé si el Vaticano lo ha desmentido o no, pero ya sorprende que el científico español en cuestión, Juan Carlos Izpisua Belmonte, diga esto abiertamente. Da que pensar, y además en una revista fue hecha esa declaración en el Scientific American. ¿Sabéis? Llega un punto en que uno ya no sabe ni qué decir ante esto, pero bueno. Famoso diseñador Jorge Dieppe revela que Dios le quitó la homosexualidad. Y para que veáis también que no es ningún invento y hay
y os lo digo, personas que me han escrito siendo homosexuales, que no querían ser homosexuales, y así durante años que me han escrito, algunos pensaban, ¿realmente puedo hacer la vida como en el sexo que me corresponde, con el cual he sido creado? Pues evidentemente sí se puede, pero hay que entregarse plenamente a Dios, porque si no va a ser complicado el cambio. Y hay personas que dicen, esto es ir contra la naturaleza, si la naturaleza de esa persona es esa, pues hay que seguir con esa, pero realmente esa es la naturaleza de la persona. Mirad este ejemplo, porque creo que vale la pena que una persona conocida relate su experiencia. Mirad bien, ya veis, esta persona dice que se puso en manos de Dios y ya no es homosexual. El entrevistador se queda perplejo. Él lo afirma y reafirma. Y además dice algo que quizás no todo el mundo estará de acuerdo, al menos es lo que él comenta, que todos los homosexuales quieren dejar de serlo alguna vez. Yo no lo sé, pero da que pensar. Él dice que aún tiene muchos amigos homosexuales, pero que él dice claramente que cuando ha hecho ya este pacto con Dios, porque se ha dado cuenta que eso no era lo que debía ser, pues ha conseguido dejar la homosexualidad. Y el Señor es que siempre ayuda, por supuesto, si queremos ser ayudados, solo faltaba. Pero hay que reconocer las cosas. Si nosotros seguimos siempre en lo mismo y no queremos cambiar, ¿de qué sirve, no? El Reino Unido autoriza la modificación genética de embriones humanos. Ya habéis visto, si antes era un español que hablaba sobre esto, ahora resulta también que en Reino Unido se está tratando esta cuestión. ¿Cuántas cosas no vamos a ver de cambios? Con los pocos años que quedan para el retorno de Cristo, veremos cosas asombrosas, seguro. Y ahora ya entramos en ese apartado que son prácticamente, ya sé que es triste, pero cumplimiento profético. Cuando se nos hablaban de accidentes en las vías de comunicación, etcétera, etcétera, en esos años en que prácticamente no había ni vehículos, pues mirad, Bolivia, 9 muertos y 4 heridos al precipitarse un minibús. Accidentes de estos hay muchísimos. Este quizás destaca un poco más por el elevado número de muertos. Pero mirad qué más desgracias hay. Temporal de nieve. El temporal de nieve que ha azotado Japón ha dejado 8 muertos y más de 600 heridos, que no son pocos. La temperatura llegó a descender hasta 31,8 grados centígrados bajo cero. No es poco, parece temperatura siberiana. Tema de pestes. Más de 20.000 infectados por el virus Zika en Colombia, de los que 1.900 son embarazadas. Ya sabéis que precisamente se hablaba, no os quedéis embarazadas porque es peligroso con este insecto deambulando, por el peligro de microcefalia en los bebés. Pues ya veis, 1.900 embarazadas siendo infectadas por este mosquito. Veremos cómo nacen sus hijos. Y ante esta situación, que cada vez se está extendiendo más, ¿es un mosquito modificado genéticamente el causante de la epidemia? Los críticos de Oxitec hacen énfasis en que la zona en la que fueron liberados en 2012 mosquitos modificados genéticamente es la misma donde se inició la propagación del virus. ¿Qué cosas pasan, no? Más curiosas como mínimo. Bueno, pues también da que pensar cuando vemos que esto se hizo para que no se propagara el dengue y el chikungunya, y ahora sale precisamente de estos mosquitos el Zika. Y también se habla precisamente de algo, y es que gente puesta con Rockefeller está en este negocio de curas para esto. ¿Será verdad? Yo no puedo afirmarlo, pero es un rumor que ya está corriendo. He visto alguna noticia, pero no he podido terminarla de confirmar. Pero cuando vemos que estas cosas pasan en estos lugares así, ya da la sensación de que hay algo detrás, para variar tantas veces, Angustia de las gentes a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Os suena de algo todo esto?
Lucas 21-25, palabras de Jesús. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto es profecía final. ¿Empezamos a ver indicios de esto? Pues ya da la sensación que sí. Monstruosas olas arrasan las costas de Chile, engullendo todo a su paso. Y ahora vamos a ver precisamente uno de estos vídeos que se filmaron ante esto. Bueno, veremos que no es el único lugar donde empiezan a haber olas gigantescas. Mirad también ahora en Inglaterra. Ya vemos que a veces también da la sensación que las personas no tienen mucho miedo de eso, sino que están cerca de la orilla, cuando lo lógico sería salir corriendo montaña arriba, ¿no? Bueno, pues aún hay personas bastante temerarias. Pero desde luego esto es solo un anticipo, porque lo que iremos viendo seguro que va a ser peor. ¿Suena muy catastrofista? Ya lo sé, pero es que no me invento nada, son las palabras de Jesús, y si lo dijo Jesús seguro que se cumple. Grandes olas rompen contra el malecón habanero y causan inundaciones tierra adentro, también en Cuba. Bueno, pues parece ser que Jesús estaba pronosticando cosas que ya empezamos a ver. Y seguro que esto es solo la antesala. Ahora hablemos sobre cambio climático, ya sabéis que siempre tiene que ver con Laudato Si, la encíclica del Papa, porque están pasando una serie de cosas que ya sorprenden. Nieve en el desierto. Kuwait registra la primera nevada de su historia. Si habían llegado a temperaturas bajas, ahora por primera vez, que se sepa, Kuwait nevado. En el desierto, además. Qué cosas, ¿eh? ¿Os dais cuenta cómo todo será tan fácil para el papado y para la ley que se busca en las naciones? Es decir, hay que hacer algo para cambiar estas cosas, porque estamos desequilibrando el mundo, necesitamos una ley para todos. Todo servido en bandeja, evidentemente muy bien trabajado, cómo no, muy bien trabajado, por lo que hemos venido denunciando a través de tantos años. Y hablando de lo que venimos denunciando, mostramos también noticias del Vaticano. Cosas de Bergoglio. Anécdota de Coco Basile echando al Papa del vestuario San Lorenzo. ¿Qué es esto? Bueno, esto tiene un poco de tiempo, pero ya sabéis que el Papa es un hincha precisamente del equipo San Lorenzo en Argentina, y mirad qué costumbre tenía antes de ser Papa. Bien, pues ya veis, era un forofo del San Lorenzo a tal punto que iba precisamente antes de cada partido a saludar uno por uno a los jugadores de allí, supongo que para darles la bendición y que ganaran, y al final con este entrenador llega, dice que hace un cura aquí, lo echa y termina siendo el Papa Bergoglio, el que es conocido como el que tenemos ahora, Papa, en la actualidad. Y la anécdota, ¿en qué queda? Pues que ahora es Papa y este señor, pues qué cara le ha quedado, ¿no?, al respecto. Bueno, pues nada, cosas del Papa. Los grandes mercaderes de la tierra. Recordemos que Apocalipsis 18 nos habla de eso, cómo tendrían contacto con la gran ramera Babilonia, el Vaticano. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, hace una donación al Vaticano. Estuvimos viendo los de Google, ¿no? Pues ahora, mira por dónde, Apple también. Ya veis, hablaron sobre medio ambiente, el tema de Laudato Si, en definitiva, y también comunicaciones, que el Vaticano está hablando ya para utilizarlas, ¿para qué? Pues para llegar con su mensaje también a todo el mundo. Una vez más vemos los grandes mercaderes de la tierra asociados, ¿con quién? Con el papado, y después encima le hace una donación por su trabajo. No trascendió la cantidad de dinero, evidentemente no creo que fuera un par de euros. Pues viendo cómo trabajan juntos para conseguir sus fines estas corporaciones, ahora entramos en el apartado de ecumenismo. El Papa dice: pidamos perdón por el pecado de nuestras divisiones. El Santo Padre ha clausurado la semana de oración por la unidad de los cristianos con la celebración de las vísperas en la Basílica San Pablo Extramuros. Una vez más, los cristianos no pueden estar divididos, tienen que dar un mensaje juntos y hay que hacer eso, ecumenismo, cueste lo que cueste. Mirad ahora, precisamente hablando de ecumenismo, cómo aparece también el que, la cruz quebrada. Ya sabéis, ese emblema del satanismo del siglo VI, tal como hemos mostrado en las temáticas anteriores,
y que el Concilio Vaticano II recuperó, siendo ese crucifijo que utiliza en momentos tan especiales. Pues mirad cómo el Papa cruza la puerta santa de San Pablo extramuros con un ortodoxo y un anglicano. Ecumenismo en su más máxima expresión. Ha habido, aparte del discurso que ha dado, una imagen que a veces pasa desapercibida. El Papa estaba enfrente, o detrás suyo quedaba un trono blanco, y al lado del trono, a cada lado, dos ángeles. Evidentemente es una representación ¿de qué? Del trono de Dios, del cielo. Con lo cual, como decían los textos, se pondrá en el lugar de ¿quién? De Dios, haciéndose pasar ¿por qué? Pues por lo mismo. Después, si vemos su mensaje, desde 1908 empezó este movimiento para esa unidad de cristianos. Cada año están trabajando en ello, orando juntos, trabajando para conseguir esa plena comunión, hasta el mismo punto que dice que era necesario pedir ¿el qué? El perdón otra vez. El Papa últimamente está haciendo esto, pidiendo el perdón a evangélicos, gente, en definitiva, protestantes, y quizás de otras cuestiones cristianas, porque ¿qué hizo el catolicismo? Pues ya lo sabemos, ¿no? Inquisición, perseguir a protestantes, etcétera, etcétera. Pues ahora pide perdón, que ya no podemos basarnos en eso, y que hay que cambiar y ir todos unidos, y que cuando los cristianos juntos oyen la palabra de Dios, pues ya se sienten unidos. ¿Unidos en qué? ¿En la mentira? ¿No compartiendo la verdad bíblica se puede estar unidos? ¿Está unido Dios con Satanás? Sí, ¿por qué digo esto? ¿Es una exageración? No. Dios presenta 10 mandamientos y Satanás ¿qué presenta? Que de eso nada, ¿no? Pues, ¿qué hay? ¿Quién está apoyando los mandamientos de Dios en verdad? ¿Quién está dando el mensaje de verdad de lo que tiene que venir y no falsas interpretaciones proféticas? ¿Quién está diciendo lo que acontece después de la muerte realmente y quién no? ¿Se puede estar unido en la mentira? Es totalmente imposible. Bueno, pues si eso no nos da que pensar para aceptar un ecumenismo basado en la mentira, cuando Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿qué hemos de hacer? ¿Seguir un falso ecumenismo? Pero el mundo va a hacer caso a eso, porque el mundo va a ser plenamente engañado, salvo con excepciones. Y luego esas excepciones que no quieran pasar por ese rasero van a ser considerados un peligro público. De cuerpo presente en el año del jubileo de la misericordia. ¿De quién estoy hablando? Pues de este cuerpo que veis aquí. El cuerpo del Padre Pío estará en el Vaticano con motivo del jubileo. Y ya veis, está incorrupto. Este señor que es tan venerado porque estaba oficiando y de repente empezaba a levitar, volando ante los ojos de la gente, o aparecía en otro lugar mientras estaba en otro sitio. Y cosas que dices, ¿esto viene de Dios? Bueno, pues ahí estaba precisamente en esos momentos claves para Roma, como está siendo todo el tema del jubileo. El eterno abismo de soledad es el infierno. Estas son las palabras del Papa, que está diciendo que el infierno es un lugar de tormentos, o ahora la cosa está cambiando, según la propia interpretación de él. ¿Contradice lo que decía el catolicismo? El Papa dice, solo en el amor de Cristo está la respuesta a la sed de felicidad. Misericordia quiero y no sacrificio, las obras de misericordia en el camino jubilar. De esto se trata la Cuaresma de 2016. Pues bien, el Papa dice esto que veis aquí abajo. Para concluir su mensaje, el Papa advierte que siempre queda el peligro de que, a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. O sea, ¿el infierno qué es? ¿Estar solo ahora? Mirad cómo ya
es de esperar que los católicos tradicionalistas estén viendo a este papa como un antipapa, como un anticristo, y hay de ellos que me escriben diciendo que evidentemente el papa está cambiando cosas. Pues da que pensar, porque entre ellos mismos se está generando un cisma. Y, ¿sabéis? Hay otros católicos que me escriben y no muy agraciadamente para mí, en este caso, o con muchos favoritismos, pues porque dicen que estoy mintiendo, presentando cosas que no son, pero esta es la realidad, y que además no creen que hay otros católicos que son contrarios a lo que hace este papa. Pues deberían informarse, porque hay mucha información en Internet de gente que es católica que no está de acuerdo con lo que está haciendo este papa. Pues mirad si hay que investigar las cosas. Desde luego, lo que sería interesante es que tanto unos como otros fueran al texto bíblico y se darían cuenta que no es solo cuestión de un papa, sino que este papa está siguiendo una agenda y es algo que entra en los planes no precisamente de Dios, pero se van a cumplir. Pues una vez más hemos de decir, salid de Babilonia, pueblo mío, porque Dios tiene aún mucho pueblo ahí dentro, que aún creen que allí hay la verdad. Estudiad por vosotros mismos la palabra de Dios con oración y os vais a dar cuenta de la realidad. Luego indagad un poco en la historia, haced comparativas y veréis cómo las profecías de Dios que hablaban sobre el Vaticano antes de que surgiera se cumplieron plenamente y se siguen cumpliendo y se cumplirán. Y no denotan precisamente que sea un poder de Dios. Eso no quiere decir que allí haya personas aún muy, muy buenas y que van a ser salvas también. Sí, porque algunos habrán muerto sin conocer la verdad, pero cuando ya se conoce la verdad, hay que dar el paso si queremos ser salvos. Mirad las críticas de católicos al ecumenismo. Acusan al Papa de hacer demasiadas concesiones a los protestantes. ¿Me estoy inventando algo? El Papa Francisco visitará Suecia el próximo 31 de octubre para asistir a la conmemoración del 5º centenario de la Reforma luterana. Sin embargo, esta visita se realizará en medio de fuertes críticas de católicos tradicionalistas que critican las concesiones del pontífice a favor de la unidad cristiana y que haya pedido perdón a los protestantes y a otras iglesias cristianas por las persecuciones católicas, informa The Guardian. Asimismo, el pasado lunes el Vaticano anunció que el Papa visitaría la ciudad sueca de Lund, donde fue fundada en 1947 la Federación Mundial Luterana. Allí el pontífice se unirá a la congregación en un servicio conjunto que dará inicio a las conmemoraciones de la Reforma que continuarán en 2017. ¿Os dais cuenta cómo el ecumenismo está siendo una trampa perfecta? Y los protestantes, en este caso los luteranos, patam, caen de lleno. Qué triste. ¿Sabéis por qué pasa eso? Porque no estudian sus Biblias. Solo cogen porciones, se malinterpretan, y después, ¿qué sucede? Caen en la trampa del Vaticano. Normal. Así estaba escrito, así está pasando. Contra la voluntad. ¿De qué? Pues esto. Investigan si 3 monjas fueron retenidas contra su voluntad en un convento de Santiago. Tras recibir una denuncia, la policía se presentó en las Mercedarias y 3 religiosas manifestaron su deseo de abandonar el recinto. Investigan también por qué otras 2 monjas fueron deportadas en el 2011 si tenían los papeles en regla. Pues este caso ha llamado mucho la atención porque una de ellas consiguió escapar, dicen, fue a denunciar a la policía diciendo que había 2 monjas más que estaban allí contra su voluntad, retenidas, y la policía fue y dicen que efectivamente ellas manifestaron lo expresado por su compañera. Bueno, pues ahí está la cuestión. Ya veréis que todo esto viene dado porque también se están trayendo monjas y sacerdotes o seminaristas que vienen de otros países que no son de la propia nación. ¿Para qué? Pues porque las vocaciones han caído y por tanto se llenan así. Y veréis que luego mostraremos una noticia del Papa mismo hablando sobre cuestiones de este tipo. Pero antes, todo el mundo en pos de la bestia. Era la profecía y lo estamos viendo una vez más. El nuevo embajador de Croacia regala al Papa unos gemelos y aceite de oliva. Intercambio de regalos, el Papa le da Evangelii Gaudium y Laudato Si, las 2 encíclicas. Evidentemente la hoja de ruta
Al finalizar, como era de esperar, el Papa le dice, rece por mí, porque ya es costumbre que dice eso, y el otro señor le dice, lo hago desde que salió en la logia. Estaba haciendo referencia a la logia de San Pedro, ese lugar donde precisamente salen al balcón cuando hay la ceremonia del nuevo Papa. Bueno, pues ya veis, todo el mundo en pos de la bestia, cómo no. El presidente Rouhani pide al Papa que rece por él. Mirad, ahora es al revés en este caso. Tras una reunión que ha durado 40 minutos, el Santo Padre ha dado las gracias al presidente iraní por su visita y le ha asegurado que espero en la paz. Bien, ya comenté algo al respecto en el tema de la paz de Dios, en la 9ª parte, pero aquí que destacamos, ¿cómo puede ser que alguien del mundo del Islam pida al Papa que rece por él, si teóricamente no creen para nada en lo mismo? Pues algo hay, ¿verdad? Algo hay. Curioso que además empezaran precisamente su encuentro a las 11:13. Pero bueno, en fin, que una vez más seguimos sorprendiéndonos de cómo el ecumenismo está trabajando en todos los ámbitos y siempre aparece la palabra paz ante todo esto, para variar, claro. Mirad este vídeo porque es antes que el Papa se reuniera precisamente con el presidente de Irán. Aquí se nos hablaba de que el país de Irán es uno de los que mantiene las mejores relaciones diplomáticas con el Vaticano. Interesante, ¿eh? Sobre todo viendo la situación de Medio Oriente y cómo participan estos protagonistas en la escena directamente allí. Y ahora vamos a ver precisamente cuando el Papa ya recibe al presidente de Irán. Mirad también su salutación, sus manos. Fijaos en esos detalles. Bien, ya veis el tipo de salutación, da que pensar, ¿eh? No es el clásico apretón de manos. Mirad la disposición de sus pulgares. Es de esperar que estén en lo mismo, cómo no. Por eso hay ese clima de entendimiento. Pero ya veis que Irán tiene grandes bazas de comunicación con el Vaticano. Mientras tanto, mirad esto también. El Vaticano confirma el encuentro entre el Papa Francisco y Macri, el nuevo presidente de Argentina. Era de esperar que así fuera. Ahora vamos a ver algo también referente a monjas. 40% de las monjas ha sido objeto de abuso sexual. Pues no es poco el dato, ¿no? La divulgación del estudio se produce luego de que la Iglesia Católica estuvo en la picota por un escándalo de abuso sexual de menores que involucró a sacerdotes. Y cuando empezamos a ver el artículo, pues te quedas helado, porque dicen que esto es en Estados Unidos, la estadística o la encuesta se ha hecho allí, y que parece ser que no todas han querido poner las cuestiones tal como deberían ser por temor a cualquier represalia o algo parecido, pero que el número probablemente es más elevado. Da que pensar, ¿eh? Da que pensar. Israel, propiedad de Dios, y cristianos, nueva alianza eterna. Paz. ¿De qué estoy hablando? Pues de esto. La misericordia de Dios no es indiferente al dolor del oprimido, dice el Papa. Y habla, cómo no, del pueblo de Israel, con lo cual hace referencia a la frase que os he dicho, queriendo decir que hagan lo que hagan, los judíos son el pueblo elegido de Dios, y que los cristianos pasan también a serlo gracias a Jesucristo. Y esto, una vez más, denota lo que ya mostramos anteriormente, en lo cual ahora dicen que un judío puede ser salvo aunque no acepte a Cristo. Son pueblo elegido y ya está. ¿Sabéis? Circulaba un escrito que me causó una cierta sensación. Era una carta ficticia en la cual un judío escribía hacia el Papa o al Vaticano, no recuerdo exactamente, donde hacía referencia a que él había hecho grandes donaciones a la Iglesia Católica. Era ficción, ¿eh? Y que ahora todo esto que era para ser salvo, resulta que, qué tontería, ahora me dicen que no hacía falta, que por ser judío ya soy salvo. Entonces, bueno, era ficción, pero evidentemente es un planteamiento que es muy correcto. ¿Cómo puede ser que hayan personas que hayan perdido su vida por ser judías
y por esas presiones también del catolicismo, y otros que se tuvieron que convertir a la fuerza, porque si no se los sacaban de en medio, y ahora pues ya todo esto resulta que no hacía falta. Verdaderamente este Papa está cambiando cosas, ¿eh? Y los católicos tradicionalistas en este caso tienen toda la razón. Bueno, pues todo esto va asociado además a hablar de paz, para variar. Gracias a Dios que hemos podido hablar de paz cuando tocaba, la verdadera paz de Dios y no la que presenta el Vaticano. Apartado para Laudato Si, Hollywood. Sabéis que el Papa se ha reunido con otro ecologista, Leonardo DiCaprio, el famoso actor por su película, sobre todo el Titanic, pero que ahora ha lanzado otra nueva película donde se pide una justicia superior. Se ve que es una película muy cruda, pero que va en sintonía con una cierta moralidad, que al Vaticano ya le va bien. Pues bueno, resulta que precisamente ha tenido audiencia con el Papa Leonardo DiCaprio. Ya sabéis, tantas cosas van juntas y de la mano, Hollywood, Vaticano. Mirad precisamente el vídeo cuando precisamente es recibido por el Papa Leonardo. Era de esperar, el nexo de comunión entre ambos era el medio ambiente y tiene que ver pues con el apoyo que este actor hace sobre el tema del medioambiental, dando recursos económicos para ello, denunciándolo públicamente lo que está aconteciendo y que va precisamente en sintonía con la encíclica Laudato Si, que supongo que el Papa también le debió ofrecer. Una vez más, cuánta gente trabajando para lo mismo. Y fue una audiencia privada, exclusiva, de 15 minutos. Un próximo viaje papal, el Papa visitaría el campo de exterminio de Auschwitz. Y parece ser que va a ser así. Ya fueron dos anteriores papas, pues ahora también lo más seguro es que le tocará ir a él. Y ya sabéis por qué sucede esto, precisamente porque el Vaticano está haciendo unos nexos de comunión tremendos con el judaísmo. Y por algo es, les interesa Jerusalén. Vocaciones. El Papa lamenta caída de vocaciones, pero pide que no se busquen a toda costa. ¿Veis lo que antes os decía sobre la bajada de seminaristas y de monjas? Pues ahora el Papa expresa que esto no puede ser una especie de inseminación artificial, que hay que buscar bien los que tienen que ser sacerdotes o monjas, en este caso. Y también recordad que presentamos la semana anterior el programa que va a haber en televisión, como ya hubo en Estados Unidos, de Se busca monja prácticamente, ¿no? Con vocaciones. Bueno, pues hasta qué punto se está llegando. Y el Papa advierte que, cuidado, hay que seleccionarlas bien, pero le da pena porque, por ejemplo, en España dice quedan solo 4 o 5 monjas viejecillas en según qué monasterios, y que esto se está perdiendo, se está viniendo abajo. Entonces hay que reactivar esto, pero de buenos modos, dice él, cuando ya hemos visto toda la situación de las monjas anteriores y las que también han sido abusadas, ¿no? Bueno, pues nada, qué cosas pasan. Lo curioso es que aún haya personas que quieran ponerse allí dentro. ¿Qué es esto que veis aquí? B'nai B'rith, ecumenismo. Shoah. Para los judíos cada día es una jornada de la memoria. Ya sabéis que es la forma en que ellos llaman al holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial. Sandro Di Castro, presidente de la organización B'nai B'rith, recuerda los horrores del pasado y las lagunas presentes, pero mira al futuro con la esperanza de un triálogo entre las 3 religiones. Triálogo está hablando, ¿eh? Se le hacen una serie de preguntas. Ya sabéis que precisamente esta organización está puesta, como no, son judíos, pero en el ámbito de las sociedades secretas hemos visto muchas veces datos al respecto. Aquí se le hacen preguntas a este señor, que es el que lleva la sección de Italia, de hecho, y empieza a hablar de cuestiones que tienen que ver con el papado. Y bien, la verdad es que se muestran totalmente cada vez más unidos en todo. Y, cómo no, también siguen hablando de dignidad humana, que tiene que ver con Laudato Si, y paz, para variar. Dicen que hay algunos puntos que son insalvables como cambio de creencia,
pero que en todo lo otro van a hacer todo lo posible para trabajar juntos y conseguir muchas cosas. Y habla de esa triple relación judíos, cristianos y mundo del Islam, por lo cual también están moviéndose, trabajando en conjunto, con el Islam moderado, dicen. Aquí tenéis la página que habla en Wikipedia de ellos, pero me gustaría que os fijaseis en la imagen de la derecha, que ahora vamos a ver ampliada en esta que veis aquí. Evidentemente denotan aspectos bíblicos, pero ¿qué más? Mirad prácticamente en la parte superior de la imagen, en el centro, que vemos el Arca de la Alianza, la disposición de los ángeles, con una ala extendida, o bueno, o dos en este caso, parece con una forma así también curiosa, pero ¿qué hay por arriba de todo? Un ojo irradiando luz, lo que tantas veces nos ha llevado a ver que es la forma no de pintar a Dios exactamente, sino a ese ojo que todo lo ve, que nada tiene que ver con el Dios auténtico, sino con el que se quiere hacer pasar por Dios, que es el mismo Satanás. Y que han utilizado las sociedades secretas, ha utilizado el Vaticano. Qué cosas, ¿eh? Bueno, pues ya lo sabemos, forman parte de lo mismo. Ahora ya dejando al lado al Vaticano, nos vamos a centrar por un momento en esto. Falsos cristos y falsos profetas. Era una profecía de Jesús. Y sabéis, una profecía decía también, escrita por Ellen White, que habría un falso reavivamiento antes del retorno de Cristo entre las iglesias cristianas. También incluso entre la que debería ser auténtica iglesia, que era la adventista. Pero mirad esto, porque lo que estaba escrito por Ellen White lo estamos viendo delante nuestro. Profeta reconocido de Estados Unidos, yo haré temblar la iglesia actual, dice el Señor. Y sabéis, habla, bueno, que es un ministerio que está entre judíos y gentiles, la Gloria de Sion Internacional, y él empieza a profetizar una serie de cosas que la verdad es que son más que sorprendentes. Él es conocido por su don profético, preciso que ayuda directamente a las naciones, ciudades, iglesias e individuos a la comprensión de los tiempos proféticos y las estaciones en las que vivimos. Es autor de más de 20 libros, con ventas millonarias por todo el mundo que hablan acerca de la profecía, tiempos proféticos y guerra espiritual. Esta mañana el Señor me dio la siguiente palabra para nuestra nación, los Estados Unidos, y el cuerpo dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, si usted es de otro país, quiero animaros a considerarla como que fuera su patria también. Creo que esto es lo que hará el Señor en su pueblo en todo el mundo. Durante los próximos 6 meses, la nación de los Estados Unidos va a temblar. Voy a desarrollar audacia como nunca antes en un pueblo que ha crecido aceptable y en silencio. No se limitará a mirar a los demás para liderar el camino. Pondré un nuevo espíritu de audacia sobre ustedes. Voy a estar reorganizando muchas cosas en el país en los próximos días. Voy a empezar sacudiendo la actual iglesia y les daré una nueva unción a los pastores y líderes de esta tierra. Yo haré temblar, yo haré temblar, yo haré temblar otra vez. ¿Sabéis? Me llamó mucho esta forma de 3 veces decir la frase, porque esto es lo que hacía la profetisa del Señor, Ellen White, cuando recibía una visión. Y ahora este señor utiliza 3 términos parecidos o repetidos para expresar un concepto, copiando prácticamente la verdad, el plagio satánico de lo que es divino. ¿Y qué nos está diciendo en definitiva? Pues que va a haber un reavivamiento tremendo. Pues esto que era profetizado, veremos si se termina cumpliendo tal cual dice en este pronóstico de tiempo este señor, o algo más adelante, pero la profecía se va a cumplir, porque es lo que va a dar paso precisamente a que se pida la ley dominical por parte de la gente que hará presión a los políticos apoyados por el Vaticano y el protestantismo apóstata. Por tanto, esto ya pueden ser indicios que realmente las cosas se están viniendo ya encima. Pero, ¿cómo no? ¿Cuánta gente siguiendo a falsos cristos y falsos profetas? ¿Todo por qué? Por despreciar la palabra de Dios, por no estudiarla a fondo
y por despreciar precisamente a los auténticos profetas de Dios. Se cambia la profecía y todos están contentos y engañados. Protestantismo apóstata, hablábamos de él, pues mirad esto. Atención a estas imágenes. Os advierto que son duras, muy duras. Si no queréis mirar, pues casi que mejor, porque ya os lo digo ahora. Aparece este pastor de no sé qué denominación, que también cuesta entender cómo la gente no reacciona ante lo que él hace, y también cómo la mujer en cuestión sufre bofetada tras bofetada continuamente por parte de este señor, y nadie mueve un dedo, nadie se posiciona. ¿Qué es esto? ¿Líderes de secta? ¿Qué es esto en verdad? ¿Es amor cristiano? Si tenéis aguante, miradlo, pero desde luego es una sensación realmente repugnante. Pues esto sí que es dar de bofetadas. Además, incluso, ya veis, agarrándola del pelo y dándole derecha e izquierda. Bofetadas continuas. La mujer aún quieta allí, recibiendo, sin inmutarse. Los demás mirando como si nada. ¿Esto qué es? ¿Una hipnosis colectiva? ¿Hasta qué punto se llegan a hacer locuras? Y después es de extrañar que haya personas que no quieran creer en nada viendo estas cosas. A todos nos meten en el mismo saco, sino como mangantes, ladrones, económicamente hablando, como gente loca, gente haciendo disparates. ¿Os dais cuenta? El diablo lo hace muy bien. O confunde con muchas creencias diversas y falsas, o además, encima de todo esto, haciendo este tipo de cosas que hace que la gente no quiera creer ni en una cosa ni en otra. ¿Os dais cuenta por qué en Europa existe tanto ateísmo? ¿Por qué se han visto tantas cosas ya? ¿Y por qué cada vez hay más ateos en según qué lugares? Pues por lo mismo, la gente está quemada de ver injusticias. ¿Y qué hacen? Pues englobarlo todo en el mismo saco y ya no quieren creer en Dios. Por eso hemos de mostrar la verdad de la Biblia. Hemos de mostrar el verdadero carácter de Dios y hemos de mostrar y denunciar todas las cosas que se están haciendo, que evidentemente Satanás está muy contento y que están llevando a tantos a la perdición. Iglesia protestante alemana aprueba el matrimonio gay. Una mayoría de votos en el último sínodo cambia la definición de matrimonio de una de las iglesias oficiales en una amplia zona de Alemania. Una vez más de lo mismo. Pero ahora también atención, porque los adventistas tampoco se están quedando cortos, por desgracia. Plena apostasía omega. Sabéis que Ben Carson, el señor que veis aquí en imagen, neurocirujano estadounidense, se presenta como presidente de Estados Unidos y le hacen una entrevista. En esa entrevista, que aquí está en inglés, luego vamos a verla traducida automáticamente al español, se le hacen preguntas sobre, cómo no, la creencia adventista. Y es curioso porque este señor, en vez de decir que Jesús viene pronto, da unas respuestas que están, bueno, para dejarse impresionado a cualquier adventista de verdad. Y es que dice que para un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor, y que esto puede llegar a decir que son 3000 años o 30.000 años, o podría ser mañana el día del retorno de Cristo. ¿Os dais cuenta qué forma de tirar por tierra la verdad? Es realmente impresionante. Apostasía omega por sus fueros, y lo peor es que los dirigentes de la denominación tan tranquilos ante todo esto. En cambio, otros decimos las verdades y es mejor echarnos a la calle, ¿verdad? Qué triste y lamentable. Pero estaba escrito, así sucedería en el pueblo de Dios al fin de los tiempos, y así está pasando. Y aún veremos cosas peores. Pero aún hay personas que van como ciegos, siguiendo a guías ciegos. Y prefieren arremeter contra los que decimos la verdad, que no darse cuenta de que también se está llegando a un colmo y que también hay que salir de ciertos lugares. Y es por su bien,
por supuesto, por su bien eterno. Luego habla también de Ellen White, la profetisa de la Iglesia Adventista, y no termina de decir si verdaderamente es profetisa o no. Dice que ve muchas cosas que son de su propia opinión y, bueno, se queda así todo diluido, que cree que hay más profetas, que no iba a ser la única, pero no termina de decir sí, es inspirada por Dios claramente y diciendo las cosas. No, no, todo diluido. Y la entrevista va siguiendo y va siguiendo. Hay una segunda parte, como aquí tenéis, habla de distintos temas, pero desde luego tantas veces es increíble ver que se pueda llamar a una persona así que tiene creencia adventista. Pero es lo que hay, por desgracia, es lo que hay. Voy a saltarme ya todo esto para ir a esta otra cuestión. Una vez más, ante esto me quedo con no sé ni qué cara poner, ni qué título ponerle. Y es lo que vais a ver ahora. Crean una iglesia en forma de tacones de mujer, de un tacón, un zapato, de estos para vestir bien, que se dice, ¿no? Taiwán cuenta con un templo cristiano inusual, en forma de zapato de tacón alto. La construcción ha sido apodada por los moradores locales como la iglesia de la moda. Su objetivo declarado es atraer a las mujeres a escuchar el mensaje. Increíble. Miren en el vídeo de la edificación, la cual tiene cerca de 16 metros de altura y 10 metros de ancho. Fue construido en poco más de 2 meses con 320 placas de vidrio azul. Conocido como el edificio La Cenicienta, es que encima pitorreo, está erigido en la localidad de Budai, dentro del parque Ocean View, en la costa este de Taiwán, cerca del mar. En fin, que desde luego atracción tendrá para muchos, pero ¿hasta qué punto se están haciendo las cosas? Mirad. Bueno, pues una vez más hay cosas que son para mí inexplicables. Que para dar el mensaje se tengan que hacer tantas cosas raras y baratas, ¿no? Por supuesto. Pero en fin, es lo que hay. Se ve que si no se dice la verdad y un mensaje certero para el último tiempo, hay que hacer pues estas cosas para que la gente asista a iglesias. Libertad religiosa. Antiguo sistema de control comunista se introduce en Vietnam. Cámaras se están instalando enfrente de las casas de los líderes cristianos. Si alguno de ellos, como en China, está siendo cogido por las autoridades, algún pastor dirigente máximo de protestantes en ese país, y están siendo también, parece ser, encarcelados, aunque se habla de libertad religiosa, en Vietnam está aconteciendo esto. Y una vez más, da que pensar que al final alguien se podrá reunir hasta en las casas. Pues no, es lo que hacen ellos, se reúnen en las casas porque no todos tienen iglesias, ni son bien considerados si hay una iglesia o no quieren que haya. ¿Y qué sucede? Pues que les ponen cámaras para saber quién entra, quién sale, tenerlo todo controlado. Además, se habla de 3 vecinos, se deben ir agrupando y delatarse unos a otros, y que si uno no lo hace, pues la culpa va a ser también sobre esta persona. En fin, todo va a volver a lo de antes, por supuesto. Tema para Estados Unidos ahora. Un hombre ataca al azar a una mujer con un machete en el metro de Nueva York. ¿Por qué? No se sabe. Le dio por aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el demonio se está poniendo las botas. El diablo es capaz de posesionarse y hacer auténticas salvajadas. Porque cosas raras estamos viendo ya continuamente por todos lados. Por primera vez, como presidente, Barack Obama visitará una mezquita en Estados Unidos. Por primera vez, ¿eh? El Papa lo hará en Roma, o lo ha hecho en Roma, y este señor, presidente de Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Lo mismo, pero allí, en su país. ¿Para conseguir qué? Pues hablar del tema de la libertad religiosa y, cómo no, vínculos de conexión, o sea, ecumenismo. Antes os he hablado en el apartado para España de cómo han salido esos casos de corrupción casualmente, precisamente ahora en el Partido Popular, cuando iba a hacer gobierno. Y estuvimos hablando también de este otro señor que veis aquí, Pedro Sánchez, socialista, que estuvo invitado al Club Bilderberg, que dijimos que no había ido finalmente porque hubo presiones por parte de gente de su partido, pero que parece ser que al final sí fue. Pedro Sánchez reduce al mínimo su asistencia al Club Bilderberg, que estuvo
un día, fue algo bastante fugaz, pero allí tuvo su encuentro, y ya sabéis que quien suele aparecer por el Club Bilderberg suele ser quien termina mandando. Dentro de pocos días, teóricamente, deberemos saber si esto se termina cumpliendo o no, pero ya sabéis que los jesuitas detrás del Club Bilderberg, como fundadores y apoyados por el dinero Rockefeller, de sociedades secretas, pero trabajando juntos, como no, son los que mandan, ¿no? Bueno, pues tiempo al tiempo. Lo que me sorprende más es que hay personas que se dicen que son investigadores del Club Bilderberg, máximos especialistas, y no hablan del tema del creador jesuita detrás de todo esto. Se quedan en cuestiones de nuevo orden mundial, sociedades secretas, etcétera, etcétera, pero el Vaticano como si no tuviese nada que ver. Increíble. Control. Localizador para niños TecnoSpot. Vais a ver cómo esto ya tiene un poco de tiempo. Hay unos sistemas de control para niños que tienen que ver con un reloj que se pone y detecta dónde está tu hijo en todo momento. Mirad ahora qué fácil es, a través de estos sistemas, saber dónde está en todo momento el hijo de uno. Bien, pues ya veis, esto en definitiva hace lo mismo que hará el chip que va a ser implantado a todas las personas, o prácticamente a todas, pero funciona con reloj. Y además puedes avisar en caso de peligro si eres el niño en cuestión que lo pasa mal por algo. ¿Os dais cuenta? No haría falta el chip. Pero esto también, ¿para qué va a servir? Para mentalizar que realmente el chip va a cumplir esta función, pero además muchas otras que van a facilitar, teóricamente, muchos apartados de nuestra vida. Qué fácil es para todas estas personas que ya suben así, estos chicos, decir, vale, pues ya me va bien el chip. Mirad ahora también este otro vídeo, Samsung Pay en acción, más sistemas de pago a través de... Bueno, pues nada, ya veis, sistemas que van saliendo y que cada vez harán más imprescindible que todo sea a través de estos sistemas, los pagos, los cobros, etcétera, etcétera. Mirad ahora también esto, World Economic Forum, ya sabéis, ese fórum económico mundial en Davos, que allí parece ser que se tratan más cosas de las que suelen salir a la luz pública. ¿Y qué tiene que ver esto con 666? Bueno, es bastante fácil, mirad las imágenes. Cada O está siendo cruzada por algo también, haciendo formas de 6. Curiosamente son 3 y termina con una sonrisa abajo, ¿os dais cuenta? Está marcado en negro doble o triple, quizás, la misma línea, curva. Son formas sencillamente de hablarnos muy solapadamente de algo que no quieren mostrar aún públicamente. Bueno, da que pensar. Hubo una persona que me lo hizo notar y desde luego da que pensar como mínimo. Señales en los cielos. Hemos hablado ya últimamente de cosas que están pasando que son bastante sorprendentes en los cielos. Y Hechos 2:19 nos dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Serán estas cosas que están pasando ahora? El puño de Dios golpea el cielo, impresionante fotografía de los cielos de Portugal. Una extraña formación de nubes que pudo ser vista el pasado lunes desde la isla de Madeira ha sido apodada la mano de Dios. La nube presenta una forma parecida a un puño que pareciera aferrar una bola de fuego. Rogerio Pacheco, de 32 años, compartió en su blog la fotografía que se ha vuelto viral en las redes. Tan pronto como vi el cielo quedé fascinado y agarré mi cámara inmediatamente para tomar la fotografía. Pues esto es lo que nos dice el señor Pacheco y estas son las imágenes. Desde luego, más que sorprendentes. No he visto que haya ningún comentario al respecto que diga que es algo tan natural. Bueno, quizás sí, no lo sé. Pero desde luego están pasando cosas extrañas. Y ya sabemos que manipulaciones por parte del hombre para que se vean cosas raras hay, pero también pueden haber otro tipo de intervenciones que sean de algo muy superior al ser humano. Y lo que está claro es que tarde o temprano veremos cosas impresionantes, innegables, y que van a hacer que las gentes tomen determinaciones, y muchos, prácticamente todos, los que son ateos, van a dejar de serlo.
engañados por Satanás y otras cosas porque son evidencias de Dios. OVNIs. ¿Cuántas veces hemos hablado también que señales en los cielos tenía algo que ver con esto? Pues mirad, la verdad está ahí afuera. ¿Os suena esta frase de Expediente X, la famosa serie de televisión? La CIA publica cientos de documentos sobre objetos voladores. La mayoría de los documentos contienen imágenes de los años 40 y 50 del siglo pasado y pertenecen al archivo digital de la agencia. Y ha salido ahora precisamente que no las vísperas del estreno de esa nueva temporada de Expediente X. Con lo cual, una vez más, se vuelve a generar el tema OVNI. Y ya sabemos que esto al diablo le va muy bien, porque evidentemente muchas personas han tenido contacto con tema OVNI y están fascinados, creen que realmente vienen de otros mundos y pobrecitos, no saben que están siendo plenamente engañados por poderes satánicos y por también tecnología humana. Por eso siempre recomiendo, mirad el tema que he presentado en varios lugares sobre la cuestión OVNI, para que veáis realmente qué hay detrás de eso, no lo que venden tantos, sino la auténtica verdad que, por desgracia, a la mayor parte de gente no gusta conocer, porque la realidad molesta, para variar, y obliga a tomar determinaciones que no siempre gustan, porque se prefiere seguir haciendo uno su vida y montar sus películas que seguir la verdad de Dios, y seguir, por tanto, a Dios mismo. Bueno, pues ahora entramos en paganismo. ¿Qué es esta imagen que veis aquí? Pues ahora lo vais a ver. Prohíben en Tailandia la venta de billetes de avión a las Luktep, muñecas encantadas. Los tailandeses creen que las Luktep contienen el espíritu de un niño y por ello deben cuidarlos como a tal. Les dan de comer, les dan de beber, les cambian la ropa, lo que haga falta. La aerolínea que veis aquí puso a la venta de billetes para estas muñecas, pero ahora han sido prohibidos y deben considerarse parte del equipaje, lo cual cosa ha indignado a muchas personas de Tailandia que están teniendo esto como si fueran niños de verdad, con un alma dentro. Es realmente paganismo del antiguo puesto de lleno ahora. Y hablando de cuestiones del lado oscuro, mirad esto en Estados Unidos. Grupo satánico rezará en una reunión del Consejo de la ciudad de Phoenix. Y como era de esperar, y ya vemos que no es la primera vez que pasa esto ya en algún lugar, se va a generalizar, porque por la cuestión de libertad religiosa que dicen que hay, todo esto debe ser aceptado. Es curioso porque además el líder o un miembro de esa iglesia satánica, del templo satánico, dice que el grupo no tiene intención de realizar nada ofensivo. Según él, los integrantes de esa agrupación no creen literalmente en Satanás, sino que ven al Satanás bíblico como una metáfora de la rebelión contra la tiranía. Bueno, pues esta es una parte de este tipo de iglesias, otras descaradamente adoran a Satanás, pero sea como fuere, todo esto es desmentir la palabra de Dios. Y cuando seguiremos viendo cosas más y más extrañas a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, ahora nos queda ya la recta final de la conferencia de hoy, apartado para Israel. La mayoría de los judíos franceses considera emigrar. ¿Por qué? Por el crecimiento alarmante del antisemitismo en Europa. ¿Y dónde emigran? Pues a Israel. Con lo cual algunos creen que se cumplen una serie de profecías y esperan que la llegada del Mesías sea pronto. Y lo que va a llegar pronto es gran desgracia en esa zona, una llegada de un ser haciéndose pasar por el Mesías y va a ser el mismo Satanás, y después sí que vendrá al fin con el auténtico Jesús. Pero tanta gente va a caer en ese engaño, todo por rechazar la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Una mujer en estado de coma y otra con heridas moderadas en un ataque con arma blanca en Samaria. Ya veis, continuamente, casi cada día aparecen este tipo de noticias en Israel. La ONU reitera que los asentamientos israelíes son ilegales y obstaculizan la paz. El primer ministro Netanyahu acusa a Ban Ki-moon de alentar el terrorismo. Situaciones complejas, de tensión. Unos quieren dos estados, otros quieren uno y que los otros no estén para nada prácticamente.
Pues así está la situación en ese lugar. Un israelí gravemente herido en un ataque cerca de Jerusalén. Noticias continuamente de lo mismo. Ultimátum de Francia, negociaciones para 2 estados o reconoceremos a Palestina. Esto lo ha expresado François Hollande. Y una vez más, da que pensar que la tensión está servida. ¿Qué va a suceder? Pues si no fuera por las profecías, no sabríamos qué esperar. Pero desde luego está claro que todo se está preparando para que se cumpla lo que nos decía la palabra de Dios. Terroristas palestinos apuñalan a un joven judío en Jerusalén. Continuamente. ¿Hasta qué punto va a llegar el mundo? Que finalmente todo va a desencadenarse. Hay muertos por todos lados, asesinados por problemas de guerra, de terrorismo, sencillamente por locuras demoníacas en personas. ¿Pero qué estamos viendo en general? Que este mundo va de mal en peor. Y esto no lo arregla nadie, aunque se nos quiera vender una falsa paz, que muchos van a aceptar como tan buena, y que va a ser la excusa perfecta para preparar el terreno para que Satanás se posicione en Jerusalén, al igual que el Vaticano. Fallece un palestino en Cisjordania tras disparar y herir a 3 ciudadanos israelíes. ¿Queréis más noticias? ¿Verdad que ya no vale la pena? Pues bueno, aún nos queda alguna. Ecumenismo. El Papa Francisco es un verdadero amigo del pueblo judío. Entrevista al embajador de Israel ante la Santa Sede, Zion Efroni, sobre el significado de la visita del Santo Padre a la Gran Sinagoga de Roma. Una vez más, ecumenismo servido. El Vaticano está trabajando a la perfección y prácticamente todos los judíos van a caer en el gran engaño. Por eso debemos predicar a judíos y a no judíos, a todo el mundo, porque la gente debe conocer esto y prepararse y saber qué tienen que hacer. Vamos a terminar con una cita de Ellen White, la auténtica profetisa del Señor, aunque a tantos les duela y me escriban diciendo tantas pestes de ella y de mí, y tantos otros desinformados que se tragan cualquier cosa que está por internet, escrita por detractores, que cuando uno conoce sus escritos de tantísimos años y ha visto todo el proceso, que le digan que no era profetisa, es que al final ya tienes que, como se dice aquí, pasar. No hacer ya ni caso, porque es muy triste que personas por no querer saber la verdad se sigan cerrando en tejemanejes que han hecho detractores en vez de ir a la auténtica fuente. Si algunos que creen en cosas raras o creen en cosas que creen que es lo de siempre, se diesen cuenta de la verdad, indagaran un poco, se darían cuenta de lo equivocados que están. Y sabéis, si no creemos a los profetas de Dios, nos va a venir la perdición. Bueno, pues ahí queda. Nosotros vamos a lo que pertoca, que es mostrar la verdad. En Maranata el Señor viene, aparece esta página escrita por ella. ¿Estamos listos para su venida, la del Señor? En los umbrales del mundo eterno. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Atención a lo que hoy vamos a ver aquí, porque vamos a ver cómo precisamente tiene que ver con la segunda venida de Cristo, y está hablando de Enoc. Estamos viviendo en una época perversa. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se ha enfriado. ¿Estáis de acuerdo con estas declaraciones? Es evidente, ¿no? Enoc caminó 300 años con Dios. Parecería que actualmente se está empleando el hecho de que el tiempo es corto como motivo para instar a la gente a practicar la justicia. ¿Será necesario que se nos tengan que presentar los terrores del día de Dios para inducirnos a obrar correctamente? El caso de Enoc está delante de nosotros. Caminó por cientos de años con Dios. Vivió en una época corrompida cuando la contaminación moral abundaba a su alrededor. No obstante, orientó su mente hacia la devoción, el amor y la pureza. Su conversación se refería a las cosas celestiales. Educó su mente para que discurriera por esas vías y llevó el sello de lo divino. Su rostro resplandecía con la luz que emana del rostro de Jesús.
Mirad cómo Enoc vivía ante una situación de perversión, de problemas, de conflictos, corrupción. ¿Y él qué hacía? Estar en pleno contacto con Dios, a pesar de su entorno. Y ella nos dice, ¿y es necesario que tengamos que presentar el terror del día de Dios a la gente para que se prepare? Por desgracia, el ser humano parece ser que reacciona solo cuando ve venir la torta. Antes parece ser que no. Pero el ser humano debe tener la capacidad para darse cuenta que podemos ya llegar ahora a estar unidos con Dios y no esperar a quién sabe qué momento, a quién sabe qué cosa. La unión con Dios debe ser ahora. Él fue traspuesto sin ver la muerte, pero ¿y si nosotros nos sorprende la muerte antes? De que Cristo vuelva, me refiero. Debemos estar preparados cada día. Cierto es que debemos decirle a la gente, Cristo vuelve y mirad lo que va a pasar si no hacéis caso. Pero debemos decirle a la gente, podemos llegar a la comunión con Dios ahora. Pero ¿qué está pasando? Que la mayor parte de gente, al menos en nuestra zona donde vivimos, las cosas de Dios le importan un bledo. Ni creen ni quieren creer. Pero nosotros debemos seguir diciendo a la gente, hay una verdad que debéis conocerla. Escuchad y luego decidid. Y desde luego Enoc lo tenía claro. A pesar de oposiciones, a pesar de lo que hubiera, él estaba en pleno contacto con Dios. Enoc fue tentado como nosotros. Vivió en medio de una sociedad que no era más amiga de la justicia que la nuestra. ¿Veis cómo la historia siempre se repite? La atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado y corrupción, como la nuestra. No obstante, vivió una vida santa. Los pecados que prevalecían en la época en que vivió no lo mancillaron. Del mismo modo, nosotros podemos mantenernos puros e incorruptos. Enoc representaba a los santos que han de vivir en medio de los peligros y las corrupciones de los últimos días. Fue trasladado al cielo gracias a su fiel obediencia a Dios. De esa misma manera serán trasladados los fieles que estén vivos y subsistan. Por tanto, ¿qué representa Enoc? Aunque fue un personaje de verdad y se fue al cielo sin ver la muerte, ¿a quién representa al fin de los tiempos? A los 144.000 sellados, que van a ser llevados sin ver la muerte por Cristo al cielo, cuando haya la resurrección de los fieles. Los vivos que no habrán pasado por la muerte, esos 144.000 sellados con el carácter de Dios como el que tenía Enoc, son los que, sin ver la muerte, serán trasladados al cielo. De eso es reflejo precisamente Enoc. Pero recordad algo, si es reflejo de los que van a vivir cuando Cristo vuelva, mirad ahora qué nos dice aquí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Son las palabras de Jesús en Mateo 5:8. Durante 300 años, repito, 300 años, Enoc procuró la pureza de corazón para poder estar en armonía con el cielo. Durante 300 años caminó con Dios. Día tras día anhelaba una unión más íntima. La comunión se hizo cada vez más estrecha hasta que Dios se lo llevó consigo. Había permanecido en los umbrales del mundo eterno, con solo un paso de separación entre él y la tierra de los bienaventurados. Y entonces los portales se abrieron. Los portales se abrieron, ¿eh? ¿Recordáis los temas de puertas dimensionales que hemos presentado? Ellen White nos lo estaba diciendo ya aquí. Los portales se abrieron. Su caminar con Dios por tanto tiempo proseguido en la tierra continuó en el cielo, y así pasó por las puertas de la santa ciudad el primero de los hombres que entró allí. El primero de los hombres que entró allí. Nadie entró antes que él. Enoc fue precisamente séptimo desde Adán en su generación. Séptimo. Y vivió 300 años. Y sin ver la muerte fue al cielo.
y era el representante de los que iban a vivir en el último tiempo en la segunda venida de Jesús y serían trasladados, siendo aún vivos, esos 144.000 al cielo sin ver la muerte. Séptimo desde Adán. Una vez más, 6.000 años, ¿y qué sucede en el 7? La segunda venida de Jesús. Una vez más, 300 años, ya sabéis, en el hebreo es como si fuera el 3, con el carácter de Cristo, y se va al cielo. ¿Qué va a suceder? Cuando empiece el tercer milenio, ¿qué va a suceder? ¿Tercer milenio de qué? Desde la muerte de Cristo. La segunda venida de Jesús. Y eso va a ser en el año 2031, justo cuando se cumplen esos 2000 años desde la crucifixión de Cristo. Cuando empieza ese 3, Jesús vuelve a buscarnos. Cuando se cumplen esos 6000 años y empieza ese periodo del séptimo milenio. Enoc es una representación gráfica de la segunda venida de Jesús en el tiempo oportuno, cuando está marcado por el reloj de Dios, el tiempo profético. Y algunas personas aún siguen ignorando y siguen queriendo ignorar, por desgracia, y eso es lo grave, que Jesús vuelve en el 2031. Ya va siendo hora que veamos las Biblias sabiendo y teniendo presente lo que dijo Ellen White, que a través de toda la Biblia se nos iba diciendo el momento del retorno de Cristo. Y aún hay personas que eso les escuece en sus oídos y se dicen adventistas. Y prefieren decirme que soy un falso profeta, un ser satánico, un no sé qué. Yo digo lo que está escrito. Muestro lo que es palabra de Dios. ¿Podéis negar esto? Pues si lo negáis, id preparando el terreno para que venga otro Mesías, pero no esperéis al auténtico, porque estáis yendo contra la luz que Dios da a su pueblo en este último tiempo cuando más se necesita, y estáis pisando la luz, y eso sí que es motivo de perdición. Ya va siendo hora que digamos las cosas claras, cuando por todas partes tenemos evidencias. ¿Estamos preparados para el retorno de Cristo? ¿Estamos preparados por si nos sorprende la muerte en cualquier momento? Nuestro carácter debe ser el de Enoc, debe ser el reflejo del de Dios. Solo entonces estaremos preparados para estar en comunión con un ser santo. Si no estamos en santidad, no vamos a ver a Dios. Y santidad implica que hay unos mandamientos, 10 en concreto que están en Éxodo 20, y que ninguno de ellos debe ser saltado porque sí. Pero cuidado, los legalismos tampoco nos van a salvar. O tenemos el carácter de Cristo, o vamos a ser como simples fariseos guardando la ley, porque está escrito y ya está, pero no porque la llevemos en el corazón. Nuestra mente debe estar conectada con Dios. Nuestro mensaje debe ser el del Señor. Y el Evangelio será predicado a todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y eso es lo que debemos seguir diciendo, aunque nos digan que somos secta peligrosa porque no tenemos denominación, porque queremos ser cristianos de verdad, y a pesar de lo pecadores que aún somos, queremos buscar la santidad de Dios, y porque damos el mensaje que está en la palabra, tal cual, y que a tantos les molesta. Pero gracias a Dios estamos viendo muchas conversiones, y aún habrá muchas más, porque esta labor no la parará nada ni nadie, porque es de Dios. Que el Señor nos ayude a estar con Él por siempre, y nos preparemos para esos momentos ya, ahora. Que Dios os bendiga.